cuidar el cuerpo, así como el espíritu, ¿verdad? Entonces, bueno, consideramos que la vida en el cuerpo, la vida encarnado, como ahora mismo nos encontramos todos, se presenta bajo diferentes aspectos que constituyen, podemos decir, o lo que decimos, una realidad existencial. Nosotros estamos, por el hecho de estar encarnados, ¿no? Estamos en una existencia, o hablamos de existentes, ¿no? Sin embargo, esta idea ya presenta, ¿no?, intuitivamente que bueno, debe significar, ¿no?, algo más profundo, ¿no? Tiene que tener un valor más legítimo. Se debe de haber alguna oportunidad, ¿no?, que esta existencia, ¿no?, en la carne resulte, ¿no?, como un objetivo ideal para el espíritu, ¿no?, y que en este sentido esté libre de miedos, de ansiedades, ¿no?, que expresen seguridad, que tratemos de alcanzar esos objetivos, ¿no?, por los que estamos aquí encarnados en la Tierra, ¿no?, buscando ampliar nuestra perspectiva del futuro, ¿no? En esta idea, una existencia puede ser feliz sin que verdaderamente pues bueno, se alargue en el tiempo, y muchas veces consideramos, ¿no?, que la felicidad radica a lo mejor en una vida larga, y no tiene por qué, no hay que entenderla así, sino que en esencia debe caracterizar esta idea de la felicidad o de una existencia feliz, en el sentido de que esa existencia exprese en realidad un mensaje, sobre todo de alegría, ¿no?, de alegría para la propia persona, para el propio ser que la vive, y como consecuencia para todo aquel que esté en su entorno, a su alrededor, que conviva, ¿no?, con él. Entonces cada existencia es un mensaje en sí, debemos de considerar, ¿no?, con un carácter positivo, y en este sentido debe dignificar, ¿no?, a la persona, y en este enriquecimiento, ¿no?, que se busca a través del esfuerzo, del trabajo, del propio desarrollo, ¿no?, del conocimiento, pues la enriquece la esperanza de conseguir, de alcanzar aquellos objetivos ideales que decíamos, podemos ir intuyendo a lo largo de nuestros días, ¿no? En esta existencia carnal nos caracteriza aún por nuestra propia imperfección, como sabemos, determinadas problemáticas, ¿no? Predomina el sufrimiento, la enfermedad, que se consideran a veces como aspectos de la infelicidad, ¿no? Y esto es un error, porque debemos considerarlos como una invitación de la propia vida para nuestro propio desarrollo, nuestro propio autodescubrimiento, nuestro reajuste, ¿no?, la necesidad de ser cada vez más lúcidos y de trabajar en el sentido de ampliar nuestras potencialidades, ¿no? En este sentido, la muerte no se puede considerar como el fracaso de la vida, ¿no?, sino que ampliaría las perspectivas de esta misma vida, de esta misma existencia que estaba en una fase determinada, que era la de adquirir nuevas experiencias para este desenvolvimiento del ser, del espíritu, como estamos tratando de hacer ver, ¿no?
en este sentido, ¿no? Como seres psicológicos que somos, más o menos maduros, tratando de discernir cada vez más los objetivos de nuestra realidad, descubrir esos valores auténticos que nos deben caracterizar como humanos, como seres humanos en un principio, para lograr esa realización o la autorrealización, ¿no? En esta situación transitoria, ¿no? En la que nos encontramos en la carne. Bueno, pues debemos de utilizar o de saber encauzar estas oportunidades que la vida nos ofrece para estos logros, ¿no? que decimos. El desarrollo del ser en cada aspecto de su vida es lento en principio. Pasa por procesos, por muchas fases y en este sentido, ¿no? Va marcando cada vez unos niveles, unos grados, ¿no? De desarrollo que en comparación, por ejemplo, a estados anteriores, pues podemos ver que hemos hecho un avance, hemos realizado un avance, hemos superado determinados problemáticas, ¿no? Y así podemos valorar que vamos consolidando este crecimiento, ¿no? Determinados valores que se van cimentando en nuestra propia personalidad, en nuestra individualidad, ¿no? Bueno, no obstante, cada individuo, cada individualidad, ¿no? Alcanza esos estados de madurez, ¿no? Estos desarrollos o estos niveles de conciencia de los que estamos diciendo, a través de las propias experiencias de la vida, ¿no? Nos conseguimos crecer bajo estímulos ideales, ¿no? de aspiraciones que cultivamos interiormente, que nos fijamos, ¿no? Objetivos, y otros lo pueden hacer desde un punto de vista más estético, ¿no? Desde el arte, desde la inspiración de la belleza, que puede caracterizar, digamos, ¿no? La cultura en general, las artes, la literatura, ¿no? Hay muchas tendencias, ¿no? Que el ser, que el espíritu indaga y bucea en ellas, con el fin de alcanzar estos objetivos, estos desarrollos, ¿no? De forma integral, ¿no? Las experiencias de vida que nos constituyen los niveles de progreso. Muchas personas igualmente, y esto nos caracteriza nuestra sociedad actual, ¿no? Nuestra sociedad tecnológica, ¿no? Pues tienen o estamos atraídos, ¿no? Por la tecnología, ¿no? Por los diferentes recursos que nuestro día de hoy, ¿no? Nos posibilita. En este caso es claro, ¿no? O tenemos ejemplos vivos, ¿no? En casi todas las familias, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros hijos pequeños, en este caso nosotros, por ejemplo, tenemos a un bebé, ¿no? Una niña de 5 años y vemos que maneja mejor que nosotros el propio móvil, ¿no? Que tenemos o el propio ordenador, la computadora, ¿no? Y nadie le ha enseñado, o sea, nada más que nos ha podido observar, obviando el posible conocimiento que traiga ya en estas experiencias, ¿no? Desde el mundo espiritual, pero aquí solamente, ¿no? Por nacer en este entorno, en este medio tecnológico en el que nos encontramos, saben, ¿no? Utilizar estas herramientas de manera más productiva que nosotros, ¿no? De forma natural. Entonces hay determinadas tendencias y, bueno, somos en todas estas enumeraciones que hemos hecho, ¿no? En realidad tenemos una necesidad que es prioritaria, ¿no? Que está por encima de estos objetivos que podemos considerar intelectual, vamos a decir, ¿no? Está es la necesidad de cultivar el amor, ¿no? La fraternidad
que hace que brote en nosotros este cariño, ¿no?, entre las personas, cada vez más acentuado, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de personas, ¿no?, se encuentra impulsada, como hemos dicho al principio, por el sufrimiento, ¿no?, por el dolor. Y esta misma situación es la que impulsa o la que procura el desarrollo, ¿no?, de estos recursos innatos, internos, de nuestras propias potencialidades, ¿no?, que decíamos al principio, que están en germen o están dormitando en nuestro interior, ¿no?, en nuestro ser. No hay nadie que esté impedido en este sentido para desarrollar sus cualidades, ¿no?, vamos a decir, su ser espiritual, en nuestro yo superior, ¿no? A pesar de estar oprimido por peligros, por adversidades, por enfermedades, por dolores, que son consecuencia de nuestro propio progreso, de nuestra propia evolución, de la ignorancia, del egoísmo y de todas las cualidades o tendencias negativas que aún mantenemos, podemos, ¿no?, en esencia, explotar estas facultades superiores que están inherentes en cada uno de nosotros. Entonces el ser humano sigue un destino grandioso, ¿no?, divino, podemos decir, que es nuestro autodesarrollo, ¿no?, la autorrealización bajo un impulso de vida que podemos considerar es la atracción del pensamiento divino, que todo lo invade, que todo lo rige y lo domina. Y nosotros estamos sumergidos en este hausto divino, ¿no?, que nos direcciona en nuestra propia realidad. En este caso, nuestra realidad divina, ¿no?, espiritual. Aún estamos sumergidos en la carne, ¿no?, en esta existencia física en la que nos encontramos hoy todos nosotros. Entonces, este origen, podemos decir, trascendente a esta propia realidad existencial, que es una mera apariencia, es una transitoriedad de nuestra eternidad misma, pues viene impulsada o caracterizada, como hemos dicho, por esa causalidad superior. Sin embargo, en cuanto no nos damos cuenta de ese destino, ¿no?, pues en nuestro ámbito, en las distintas dimensiones que pueden representar nuestra existencia, pues surgen o se manifiestan ese impulso que decíamos al principio, ese impulso de vida que nos conduce, ¿no?, pues se manifiesta en nosotros con estrechos márgenes, y esto hace que se presente, pues, una atracción de la vida con poca influencia desde el punto de vista de la grandiosidad divina, ¿no?, que decíamos, y en este sentido tenemos problemáticas de orden emocional, por ejemplo, que caracterizan esta disrupción entre nuestra propia realidad espiritual y la realidad de la vida existencial o física en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, podemos considerar que todo lo que tenemos en la vida, ¿no?, son aspectos diferentes que son muy ricos, ¿no?, muy valiosos en esta existencia física, y que deben ser asimilados, experimentados de forma integral o consciente, ¿no?, por nosotros en realidad. De forma consciente en el sentido de integrarlos en nuestra propia realidad espiritual, no enfrentar, o el concepto de enfrentar una realidad, una situación de la vida dolorosa, un sufrimiento, tiene que ser en el sentido positivo de trascender eso, ¿no?, y no de establecer un conflicto, una lucha, de
de posiciones, ¿no? Entre el ego y entre el yo superior, por ejemplo, ¿no? Que viene a incluso complicar más nuestra propia problemática existencial, ¿no? Debemos mirar el interiorizar esta realidad, ¿no? El tomar conciencia de ella, ¿no? Esto nos va a hacer realmente avanzar, crecer, ¿no? Desde el ámbito estrecho en el que nos encontramos, como hemos dicho, ¿no? Limitado por nuestra condición carnal, ¿no? Porque en realidad somos solamente una porción del espíritu encarnado, ¿no? En este momento estamos representando solamente una faceta de una realidad infinita que se condensa en un momento dado en una serie de experiencias, ¿no? En este sentido, ¿no? De considerar la vida como una trayectoria, ¿no? Desde un inicio, pasando por distintas fases, ¿no? Hasta llegar a la vejez, que podemos considerar como esa culmen, ¿no? Del ser, que hay muchos filósofos consideran que la muerte es el fin último del ser, lo que caracteriza, lo que da sentido realmente a nuestra vida. Pues se considera, ¿no? Desde este punto de vista a veces doloroso por los sufrimientos que no sabemos trascender. Se puede considerar entonces la vida como un estado de amargura, ¿no? Donde entramos en decadencia, donde podemos llegar a la soledad, ¿no? Donde la dolencia se puede caracterizar y la muerte entonces es un sufrimiento, ¿no? Terrible, y la padecemos o la sufrimos desde la angustia, ¿no? Y esto muestra la inmadurez psicológica que aún nos caracteriza, ¿no? Imbuidos en una vida simplemente material, ¿no? Sin perspectiva de futuro, de una vida futura en la que en realidad estamos destinados y vamos a trascender realmente, ¿no? Entonces, para el ser, para cada uno de nosotros, ¿no? Vivir es guardar sueños, ¿no? Podemos decir, constantes ideales, ¿no? Que añoramos, ¿no? Cuando somos maduros o entramos en la madurez, ¿no? Añoramos los tiempos de juventud, ¿no? Y si somos más viejos, entonces cuando yo era más maduro, ¿no? Más joven, o también, ¿no? Y ahí estamos siempre, ¿no? En sensaciones y en añoranzas, ¿no? Que nos hacen perder verdaderamente estos fines trascendentes que tenemos que buscar, ¿no? Y nos llena la vida de insatisfacción, ¿no? Y estas problemáticas que decíamos antes, dolencias, sufrimientos, etcétera, se vuelven conflictos recapitantes en nosotros, ¿no? Que nos amargan mucho más la existencia, ¿no? Bueno, el periodo, vamos a decir, ¿no? De la infancia o la juventud, ¿no? Es más significativo, podemos decir, en el desarrollo real del individuo, ¿no? Porque en este estadio se abren espacios existenciales más ricos en el aprendizaje, ¿no? Decimos que los niños son esponjas, ¿no? Que asimilan al 100% todo lo que ven, todo su alrededor, ¿no? Tienen esta conciencia difusa, ¿no? Esta atención difusa de que están en un sitio, están jugando a la parte opuesta donde nos encontramos nosotros hablando, y ellos están captando completamente el diálogo que tenemos, ¿no? Y saben todo, se empapan, ¿no? De manera completa, ¿no? De toda la realidad en la que están sumergidos, ¿no? Entonces es un espacio que se caracteriza por esta amplitud de aprendizaje, ¿no? Y bueno, ahí no hay en ese momento ansiedades, no hay
las limitaciones, ¿no?, que nos forjamos posteriormente, sino que simplemente son, ¿no?, viven. Y esto es característico, ¿no? Esto es muy importante. Muchos de los problemas que a nosotros nos caracterizan vienen por luego todas estas concepciones cerradas, ¿no?, del deber, de portarnos así, de tener que hacer asado y cosas así, ¿no?, en vez de ser realmente y vivir nuestro ser, ¿no? Bueno, seguidamente en un periodo de mal, bueno, o continuando, ¿no?, mejor, en esa etapa, pero desde un punto de vista de la inmadurez, ¿no?, del desperdicio, de las oportunidades que podemos tener o que la vida nos ofrece, ¿no? Ahí en este sentido, ¿no?, tenemos, hablamos del tiempo, ¿no?, y de la productividad en el tiempo, de lo que en realidad aprovechamos, ¿no?, que tienen significados profundos, ¿no? Ahí, en este conflicto, ¿no?, podemos decir de no vernos satisfechos en la vida, pues ahí nacen, no es fruto, ¿no?, de conflictos, ¿no?, que se van a presentar y que en realidad deberemos de superar, como hemos dicho, con esa mirada hacia el infinito, ¿no?, hacia la trascendencia de nuestra propia realidad de ser como encarnados, ¿no?, en la Tierra. Lo importante en el periodo entonces de nuestra existencia con el cuerpo, ¿no?, en la carne, es saber que hay que trascender, ¿no?, todas estas posibilidades que se nos ofrecen, porque la vida nos da para el logro de ese avance, de adquisición de experiencias, de nuevas experiencias, para ir desarrollando nuestras potencialidades, como hemos dicho. Manteniendo la capacidad de realizar cada vez más cosas, de realizarse y de autorrealizarse, ¿no?, de producir y de multiplicar, ¿no?, todas las situaciones, las oportunidades que tenemos, de renovarnos, ¿no?, constantemente. Ahí vamos a poder disfrutar, encontrándonos en la fase en la que nos encontremos, desde la juventud hasta la vejez, ¿no? Vamos a poder disfrutar realmente de nuestra existencia en el cuerpo, ¿no? La vejez se presenta cuando el ser humano, cuando el individuo se considera inútil en realidad. Entonces nosotros, mientras que tengamos oportunidades de desarrollo, mientras que produzcamos, mientras que multipliquemos, como decimos, estas oportunidades y busquemos nuestra autorrealización, nuestra renovación, nunca seremos viejos, ¿no? A pesar de que el cuerpo, como se dice vulgarmente, ¿no?, el instrumento, la ropa, aquello que nos hace visibles aquí, se deteriore, ¿no?, por constituirse de una organización que varía y que se transforma continuamente, ¿no? Pero sería inútil como estado, ¿no?, como estadio, podemos decir, en el que a pesar, ¿no?, de estar en la vejez, siempre van a haber oportunidades de progreso y de realización en el espíritu, ¿no? Cuando experimenta, por ejemplo, el desprestigio de la sociedad, ¿no?, o del aislamiento, ¿no?, el ser humano en estados, ¿no?, de aislamiento o de autoaislamiento por el tema de su limitación misma, ¿no? Y en este sentido decimos que la vejez, ¿no?, se puede considerar como una limitación. Entonces ahí sí que hay pues patrones, ¿no?, que nos van a hacer sufrir mucho más, ¿no?, de la propia limitación, que puede ser incluso real, ¿no?, física o intelectual, ¿no?, en la que se puede encontrar el ser. Pero el individuo
nunca debe de considerarse inútil en esa realidad, ¿no?, en la que se encuentre, que siempre puede hacer trascender, ¿no?, puede buscar realizaciones desde el lugar en el que se encuentre, ¿no? La medicina está comprobando a cada momento que los periodos de la vida, en cualquier periodo de la vida, ¿no?, podemos tener estas oportunidades de aprendizaje, ¿no?, de crecer y desarrollar las capacidades que caracterizan a todo ser humano, ¿no?, los valores, las cualidades, las habilidades que nos caracterizan, ¿no? Hoy se habla mucho, por ejemplo, que en la vejez una manera de mantener en ejercicio en nuestra mente, ¿no?, el tema de los idiomas, ¿no?, de tratar de hablar, ¿no?, otro idioma. Siempre podemos realizar algo, ¿no?, provechoso para nosotros. Entonces, los conceptos más ortodoxos, ¿no?, que tienen estas limitaciones, ¿no?, desde la concepción de la vejez, ¿no?, cuando surgen señales de decadencia orgánica, de que se está ya entrando, ¿no?, en una disminución de nuestras cualidades biológicas o orgánicas, consideran, ¿no?, desde la perspectiva más ortodoxa, han dicho, ¿no?, que la vejez se convierte en una carga, ¿no?, en una situación ya de inutilidad. Y esto se debe de superar, ¿no? No podemos tener estos conceptos. Entonces, en este contexto, nuestra mente es un factor importante, ¿no?, de superación de esas situaciones, ¿no?, un generador de energías incesantes, continuas e inagotables, ¿no?, y en uno u otro sentido, es decir, ya sea positiva o negativamente, ¿no?, en cuanto se pueda pensar, ¿no?, desde un punto de vista teniendo una autoestima, ¿no?, o teniendo confianza, los límites impuestos por la edad en realidad desaparecerían, ¿no?, y nos facilitaría la continuación de este enriquecimiento de la existencia en cualquier fase en la que nos encontremos, que estamos hablando ahora de esta fase última, ¿no?, en la que el ser casi, desde el punto de vista ortodoxo del pensamiento, decimos que es inútil, que ya no sirve en la sociedad, ¿no? Y esto es un grave error, ¿no? Bueno, nuestro cerebro, que antes y hoy todavía, ¿no?, es poco identificado, sabemos poco de él, ¿no?, en sus posibilidades infinitas, ¿no? Es el cerebro, ¿no? Es la mayor glándula, ¿no?, del cuerpo humano. Y bueno, es conocido como un extraordinario conjunto armónico de un montón de miles de millones de neuronas, ¿no?, en un circuito especializado y muy complejo, superior a la calculadora o a la computadora más potente, ¿no?, que pueda encontrarse hoy. Mira que estamos ya en posibilidades tecnológicas increíbles, ¿no? La mente supera cualquiera de estas posibilidades, ¿no?, que incluso aún no podemos ni concebir, ¿no? Entonces sus características, ¿no?, las enzimas, las globulinas y todas las secreciones que comandan las reacciones de todo el cuerpo para mantener la vida física y psíquica, todo esto está coordinado y dirigido por este conjunto, ¿no?, este circuito neuronal que podemos sintetizar en la idea del cerebro, ¿no? Sin embargo, la mente no es el fruto de la propia elaboración, ¿no?, de esa producción generadora que decíamos que conforma este proceso o este conjunto natural de neuronas y otras glándulas, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que
en promedio, ¿no? 1 kilo 300 gramos, ¿no? Absorbe el oxígeno de una cantidad importante del cuerpo y el 20% de todo aquel oxígeno que necesita el cuerpo, ¿no? En su totalidad, todo esto es dirigido, ¿no? Desde esta máquina, ¿no? Desde este computador que decíamos busca oxigenar y mantener la vida física. Cuando ocurre la muerte de las células nerviosas y la mente trabaja, investiga y se esfuerza para mantener esos equipos, ¿no? En perfecto estado, en orden, estimulados, ¿no? Pues se amplían y se transforman, ¿no? Las dendritas, ¿no? Estos árboles que se forman en el sistema nervioso, en realidad la forma de comunicación, ¿no? Y el mantenimiento de todo este engranaje que decíamos orgánico, que facilita la vida, el flujo de información y el sostenimiento de la vida en todos sus niveles, que se produce, ¿no? A través de esta sinapsis maravillosa, ¿no? De estos contactos eléctricos y magnéticos, ¿no? Bioquímicos que se rigen, ¿no? Por el sistema nervioso y que comanda, ¿no? Se comanda a través de este sistema nervioso, ¿no? Que trata de mantener el equilibrio de la vida del organismo, se va a mantener, ¿no? Porque hay una plasticidad del cerebro y a pesar de esta pérdida, ¿no? de determinadas áreas o de determinadas células o neuronas que van desapareciendo de forma natural, nosotros podemos siempre mantener una actividad superior, ¿no? Y contrapaliar, ¿no? Determinadas problemáticas que nos puedan surgir, incluso esta de la propia decaimiento, ¿no? O la propia el término, ¿no? De nuestra vida física, podemos decir. A la semejanza de los músculos que si no se activan, ¿no? Por el ejercicio tienden a perder a la flacidez, ¿no? A perder esa vigorosidad, ¿no? Cuando no se movilizan las energías mentales, no las renovamos, ¿no? A través de actividades propias, ¿no? Pues pierden la posibilidad de producción, ¿no? Y en este morir de células nerviosas, ¿no? Las restantes, si no hay estímulos que amplifiquen, ¿no? su propio funcionamiento, pues entonces empiezan a fallar, a transmitir mensajes que no van a encaminarse de la manera correcta, ¿no? Y en este sentido empieza a achacarse las funciones, las propias funciones físicas, ¿no? Podemos decir, no responde ya bien el aparato motor, ¿no? Empezamos a tener problemáticas de distinto orden, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, ¿no? Casi la ciencia, ¿no? Ha considerado, habiendo estudiado y descubriendo bueno, investigando, ¿no? Por distintos médicos y anatómicas en general, ¿no? Padres, podemos decir los padres de la frenología, como puede ser Lamarck, que fundó el transformismo, ¿no? Y que después se montaría a partir de ahí el tema de la evolución, ¿no? De la evolución de la especie, de Darwin y todo esto, ¿no? Pues hasta que empezamos a tener estas ideas, los conceptos se dividían entre los filósofos, los padres de la medicina, los antiguos religiosos, y que todo esto se montaban en conceptos ultramontanos, ¿no? Y caracterizaban las supersticiones, ¿no? Porque se desconocía aún mucho la realidad a este nivel, ¿no? De profundidad que hoy ya podemos conocer, esa realidad física. Entonces, pasando por extraordinarios estudios, entre muchos hay los casos clásicos, ¿no? De Cabanis y Broca,
la sonda de la investigación, en este caso fue penetrando esta masa grisácea, ¿no?, de cerebro en general, ¿no?, que decíamos, que lo caracteriza determinadas protuberancias y que hoy nos da una idea, aunque aún imperfecta, ¿no?, de un mundo de infinitas posibilidades y de información que aún no somos capaces de considerar, ¿no?, en su profundidad. Aún estamos sin explotar, ¿no?, esta posibilidad, ¿no? En el vulgo consideramos siempre, o se decía vulgarmente, ¿no?, que utilizábamos solamente el 5% de nuestro cerebro, ¿no?, el 10, el 15%. Esto tanto no es así, ¿no?, pero en realidad queda por activar, ¿no?, por desarrollar o por utilizar en realidad mucho más de lo que en verdad activamos y ponemos en marcha, ¿no?, desde el punto de vista de la posibilidad que tenemos de, con este órgano, ¿no?, de dirigir nuestra vida hacia la alegría, hacia la felicidad, ¿no? Por tanto, en él están las disposiciones de la juventud y de la vejez a la misma vez, ¿no? Y dependiendo de la mente que lo vitalice y que lo movilice, ¿no?, y que lo direccione hacia este logro, pues se va a accionar o se va a mantener en un estado de letargo, de apagamiento, ¿no?, cada vez mayor. Entonces, bueno, sin duda, con el correr de los años, nuestra organización física sufre desgaste, ¿no? De hecho, estamos en un cuerpo que es perecedero, ¿no?, que se desgasta y seguramente pues van disminuyendo las capacidades de producción y de eficiencia de los resultados que podemos tener en distintas fases de la vida, ¿no? Yo ya hoy, con pasado la barrera de los 40 años, iba a decir, bueno, empiezas a sentir, ¿no?, ya estas cuestiones que se dicen habitualmente y que a lo mejor no consideras cuando estás en la juventud, ¿no? Es decir, el tema de la vista, por ejemplo. Y hoy ya encontramos, ¿no?, que realmente nos falla la vista, que necesitamos gafas, que ya no vemos las cosas, ¿no? Letras muy pequeñitas tenemos dificultad, ¿no? Y esto es una realidad, ¿no? Pero, bueno, la pérdida de la memoria, ¿no?, ahí entra también, no es un síntoma exclusivo del envejecimiento, de la vejez, ¿no? Esto, hay personas que tienen una edad muy avanzada y tienen una memoria portentosa, ¿no? Entonces, es la muestra de que influyen, ¿no?, otros factores, ¿no?, que no solamente es el tema de la edad, ¿no?, y que pueden incluso, pues, surgir estas problemáticas por enfermedades, por formas de vida y de ser que nos complican, ¿no?, nuestra propia realidad. En este caso, pues, incluso con los propios medicamentos, ¿no?, que nos van dificultando y que van intoxicándonos también, porque igualmente sabemos la problemática de los efectos secundarios y de efectos adversos que pueden tener medicaciones, que pueden terminar incluso en problemáticas, ¿no?, que, como se dice también vulgarmente, ¿no?, que teníamos una infección de nada y al final terminamos con una problemática realmente importante. Bueno, todas estas cosas, ¿no?, lo importante es mantener un estado psíquico saludable, ¿no? Y ya sea en la fase en la que nos encontremos, ¿no?, porque como hemos visto no tiene nada que ver el hecho de encontrarnos en la fase de la vejez para no tener esta posibilidad, ¿no?, de enriquecimiento, de crecimiento, de seguir, ¿no?, adelante. Entonces, si en la juventud estamos en una fase de plenitud, ¿no?, podemos decir, física, en la vejez podemos estarla intelectual, ¿no?, y
sin detrimento de lo físico, dentro del punto de vista natural, normal, que sabemos que el propio envejecimiento nos va dando o va manifestando estas dificultades o estas limitaciones, ¿no? Pero no desde el punto de vista del sentimiento, del estado psíquico del ser que realmente puede continuar, ¿no? Trabajando en su bien. Entonces, la acción del trabajo, ¿no? es una característica que nos va a hacer mantener ese estado de alegría, de vitalidad que decíamos, ¿no? La idea de continuar buscando, investigando, realizando, ¿no? Estableciendo nuevas expectativas, ¿no? Objetivos. Todo esto va a hacer que nos permanezcamos jóvenes todo el tiempo, ¿no? La humanidad, ¿no? en su conjunto, en general, vive, o podemos decir que vivimos en un estado de sueño. Parece de la enfermedad más dominante, ¿no? Que es la ignorancia de sí. Podemos decir, con relación a este destino divino que decíamos a un principio, ¿no? Dentro del significado de la existencia física en la que nos encontramos, ¿no? No damos cabida a esta grandeza. Entonces nos quejamos de la situación en que nos encontramos, pero no hacemos casi nada para cambiar los factores desagradables, ¿no? Podemos decir, tanto individuales como del conjunto de la sociedad, ¿no? Que no nos implicamos también muchas veces en colectivos, ¿no? Ni dentro de la comunidad, ni en el barrio, ni ampliamos en la sociedad, ¿no? Y bueno, luego nos lamentamos, ¿no? Y por necesidades que podemos considerar incluso masoquistas, ¿no? De inspirar compasión, ¿no? Pues nos entregamos a esta comodidad y no nos esforzamos realmente para conseguir superar todos estos obstáculos o dificultades que podemos tener y que impiden en realidad nuestro progreso. Pero por eso decíamos al principio, ¿no? que nos tiene que caracterizar esta idea de trascender la dificultad para superarla, ¿no? Y que en este sentido ningún obstáculo puede ser impedimento de nuestro propio progreso, de nuestra felicidad, ¿no? El apóstol Pablo estaba tan seguro del valor de despertar de la conciencia que en una carta a los Efesios, ¿no? Como se encuentra en el capítulo 15, ¿no? En el versículo 14, proclama que despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y el Cristo te esclarecerá. Entonces, porque el sueño es una forma de muerte, de desperdicio de las oportunidades educativas, esclarecedoras, terapéuticas, enriquecedoras que tiene el ser, ¿no? Cuando se está despierto, Jesús nos lo explica bien, a fin de que se avance con arrojo en la búsqueda de esa autoidentificación, ¿no? Cuando se está despierto, las conquistas y encuentros son internos y, bueno, poderosos, como se puede considerar, ¿no? Como una catarata, como un rayo, ¿no? Y a la misma vez suaves como una brisa, ¿no? Como un amanecer. Aquí representa, ¿no? Ese conflicto, esa lucha interior nuestra, ¿no? Con nosotros mismos, con nuestras propias tendencias, con nuestras propias debilidades, ¿no? Estar despierto significa encontrarse construyendo, libre de preconceptos, de límites, abierto al bien, a la verdad, a todas las oportunidades que se presentan, ¿no? En la vida. La vida la podemos considerar como un poema, ¿no? La vida es una oportunidad inmensa de
de alegría, ¿no? Si sabemos aprovecharla, estemos o se presente la fase de experiencia que se presente, ¿no? Hay que saber hacer propuestas de luz, ¿no? A partir de esas partículas, de esos poemas que pueden caracterizar nuestra vida, ¿no? Y bueno, nuestro destino como seres espirituales, ¿no? Es la libertad, y es hacia donde vamos en realidad y hacia donde ponemos nuestros ojos, ¿no? Hacia esa vida futura que nos libertará, nos liberará a través del propio desapego, del conocimiento de la verdad, ¿no? Ser libre significa no depender, no apegarse, ¿no? No estar sometido o bajo el yugo de, y no tener pasado, podemos decir, ni que nos inquiete el futuro, y viviendo ampliamente el hoy, el aquí y ahora, el presente, en busca de transformar toda nuestra realidad en paz y en alegría de vivir, que es una invitación para una existencia rica en producciones, en desarrollo de cualidades nobles, de valores morales, espirituales, artísticos, culturales, estéticos, y sobre todo nobles, como hemos dicho, ¿no? Que busquen el desarrollo, la amplitud de nuestras cualidades más profundas, más hondas, de nuestra propia humanidad, en rumbo a la angelitud, que es nuestro destino futuro. El destino de una existencia deja de ser vivir bien, como dice Juana, ¿no? Debemos dejar de vivir bien para bien vivir, que es una conquista personal, ¿no? Intransferible, es algo especial, que jamás se pierde, ¿no? Una vez que se ha conquistado, y que fomenta la felicidad y esta búsqueda, ¿no? Que decíamos, de la paz a la que aspiramos todos nosotros. Entonces, en este sentido, debemos de perseverar, ¿no? En la lucha, en el mantenimiento de nuestras situaciones, buscando trascenderlas desde el punto de vista de esta realización del ser, como hemos dicho, ¿no? Que busque la autorrealización a través de su propio despertar de la conciencia, ¿no? Atendiendo cada vez más a su realidad íntima, a su realidad espiritual, y todo ello atendiendo o tomando, ¿no? Desde el punto de vista en el que nos encontramos, que es la vida física, es el cuerpo, ¿no? Para ir asimilando todas las situaciones, tomando conciencia y no descarnando y no enfrentando desde el punto de vista destructivo o negativo, ¿no? Nuestra realidad existencial. De esta forma, con nuestra existencia, ¿no? Bueno, podemos en realidad no solo lograr nuestro avance, nuestro progreso, sino que podemos invitar a todos aquellos que están alrededor nuestro, a ofrecerles que vale la pena una vida volcada en el propio autodescubrimiento, ¿no? Y no mirando solamente nuestro apego a los bienes materiales, al hedonismo, a la vida de placer del cuerpo, sino que con el cuidado que necesita el cuerpo, buscar trascenderlo para en realidad alcanzar esa intimidad, esa esencia que somos en el cuerpo en que nos encontramos. La vida nos ofrece lecciones siempre, ¿no? Maravillosas, siempre ricas de oportunidades de reflexión, de autodescubrimiento. Y cuando adquirimos esta conciencia, se produce en nosotros la madurez psicológica que nos potenciará
preservando, manteniendo, ¿no?, los bienes materiales, la valorización de lo que en realidad es el espíritu o los valores que el espíritu encarnado debe desarrollar, debe potenciar una realidad eterna, perenne, que hoy se expresa en una situación fraccional, ¿no?, solamente en una expresión pobre de esta realidad abarcante y elevada que es la vida, ¿no? Porque la vida no es, lo opuesto de la vida no es la muerte. La vida es un continuo en el que hay muerte y nacimiento y renacimiento, como ya sabemos, ¿no? Entonces expresar la vida desde el punto de vista de esta amplitud, ¿no?, de esta riqueza que como parte integral de una realidad mayor que es la propia integración nuestra en la naturaleza, en el universo, ¿no?, conquistarnos a nosotros mismos. Todo ser humano enfrenta estos desafíos, ¿no?, porque es nuestra necesidad de crecimiento. Y la propia existencia terrestre, entonces, es una invitación constante al trabajo, al esfuerzo, para lograr este crecimiento. La mejor solución para enfrentar los problemas es intentar resolverlos en sus fuentes, evitando las actitudes que los dejan atrás, los postergan, los ignoran, ¿no?, y retornando los más complicados posteriormente. Y tampoco aquellos que tratan de erradicar, de eliminar, de negar una realidad. Hay que tomarla, enfrentarla de manera positiva, noble, sabiendo que su trascendencia puede tornar aquello que hoy es complicado en dicha, ¿no?, en felicidad más adelante, ¿no? Recordamos siempre en este sentido aquella expresión de León Denis que dice que el egoísmo, todo egoísmo, se constituirá o se convertirá en el altruismo del mañana. Este es ese enfrentamiento positivo que tenemos que hacer de toda esta realidad en la marcha evolutiva de cada uno de nosotros, ¿no? Vivir la vida es un desafío sublime y realizarlo con sabiduría es una bienaventuranza que se encuentra a disposición de todo aquel que en realidad quiere avanzar, quiere autosuperarse. Muchas gracias a todos y pasamos la palabra a Dios.